Posterior a haber revisado el tema de cirugía bariátrica, es importante que también analicemos los efectos postquirúrgicos que esta cirugía va a propiciar. Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es María Belén Vázquez, estudiante de sexto semestre de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de seguimientos y efectos de la cirugía bariátrica. Primero, tenemos una pequeña lista de contenidos. Tenemos la introducción. Posterior a ello, iniciando con el tema, vamos a hablar del seguimiento, tanto rutinas como observaciones que debemos tener de estos pacientes. Continuando, vamos a hablar de los resultados, tanto físicos como metabólicos, y los vamos a desglosar uno por uno. Para terminar casi, vamos a tener complicaciones, las cuales tenemos desde las más comunes hasta las más temidas. Y finalmente vamos a dar unas recomendaciones recientes para tener una cirugía exitosa. Para comenzar, debemos de ser conscientes que la obesidad es un problema de salud pública crónico, que tiene una prevalencia mundial y que está en aumento la misma, además de que está asociada a otras enfermedades. Por lo tanto, la cirugía bariátrica ofrece un tratamiento eficaz y sostenido contra la obesidad y todas las comorbilidades que la acompañan, entre las que podemos ejemplificar hiperglucemia, hiperlipidemia, diabetes mellitus tipo 2 y riesgo cardiovascular, de las cuales vamos a estar mencionando más adelante. Continuando con la introducción, vamos a dar un pequeño repaso de las técnicas que encontramos en este tipo de cirugía. Ya las conocemos. Vamos a comenzar con las restrictivas, las cuales se asocian con una menor mortalidad y son reversibles. Además de que no hacen una desviación de los alimentos. En esta podemos destacar la banda gástrica ajustable, la cual solo provoca un estrechamiento gástrico, pero como sabemos, no provoca la principal característica de las siguientes, que es la desviación. Vamos a tener las malabsortivas, en las cuales hay una desviación del alimento, buscando que se absorba la menor cantidad de nutrientes en lo que es la circulación portal y desechando el resto. Por lo tanto, hay una mala absorción y de ahí el nombre. Después, por último, tenemos las mixtas, las cuales son tanto restrictivas como malabsortivas y de las cuales podemos destacar el bypass gástrico, la derivación pancreática con cruce duodenal, entre otras. Y bueno, sabemos que estas técnicas son diferentes, aunque llegan a tener resultados muy similares, pero debemos dividirlas porque al momento de la observación postquirúrgica es importante que sea individualizado de acuerdo a la técnica. Como les mencionaba, cada procedimiento llega a necesitar de un seguimiento y una observación independiente, iniciando por lo que es la banda gástrica ajustable laparoscópica. Debemos de saber que esta normalmente tiene una alta médica después de una noche de estancia hospitalaria y en la cual la banda gástrica aún no está distendida y se va a empezar a distender con lo que es la aplicación de 1 a 1.5 mililitros de solución salina, buscando perder el peso que se tiene extra. Sin embargo, una pérdida de peso deficiente a lo esperado es una indicación para añadir más. Y vamos a tener que la incidencia de carencia nutritiva en lo que es este procedimiento realmente es muy baja. Pero debemos tener una observación en que estos pacientes lleguen a presentar lo que es regurgitación, pirosis o aspiración, debido a que estos son signos de que nos podrían indicar que hay un deslizamiento de la banda, lo cual nos puede provocar una estrangulación gástrica. Y en caso de esto es una emergencia y por lo tanto se debe retirar la banda.
Ahora continuando con lo que es en la derivación gástrica en Yedder-Rose, la derivación biliopancreática y el cruce duodenal y la gastrectomía vertical, debemos de saber que el éxito de esta cirugía depende de varios factores. Primero, una buena elección de los pacientes. Después, una preparación minuciosa, obviamente la técnica que se utiliza, pero también en esto se enfoca el cuidado posoperatorio. Los pacientes que son sometidos a este tipo de procedimientos laparoscópicos tienen una menor incidencia de sangrados que aquellos que se someten a cirugías abiertas. Pero en caso de ocurrir, esta puede ser tratado con líquidos intravenosos a 4 mililitros por kilogramo por hora. Y además de esto, se debe tomar en cuenta en la observación posoperatoria que la diuresis baja, esto a causa del neumoperitoneo, y es totalmente normal, va a mejorar en la reanimación del paciente. Pero si se presenta una necesidad de líquidos superior, oliguria y taquicardia, estos pueden ser signos que nos pueden indicar un problema intraabdominal. Fuera de esto, por otro lado, también se debe ver lo que es el alivio del dolor. Un alivio eficiente del dolor es fundamental. En realidad, lo que es la necesidad del uso de opioides en este tipo de cirugías laparoscópicas es disminuido. Se puede utilizar lo que es una analgesia controlada con analgésicos distintos a los opioides, los cuales han sido bastante útiles acompañados de las infiltraciones que se realizan en la cirugía a lo que son las incisiones. Ahora, independientemente del tipo de técnica que se realice, se le va a pedir a los pacientes que sigan un plan de comidas pequeñas y varias que nos van a ayudar a garantizar niveles adecuados de vitamina B12, B25, D3, de fosfatasa alcalina ósea, de ferritina, de calcio, de prealbúmina, albúmina, creatinina, etc. En realidad se ha dicho que la dieta mediterránea, la cual incluye aceite de oliva, frutos rojos, frutos secos, legumbres, verduras, pescado, y hay un bajo consumo de lo que son las carnes rojas y los alimentos procesados, también de los dulces. La evidencia ha sugerido que esta es la dieta ideal para desarrollar un perfil metabólico en estos pacientes posoperatorios. Y también debemos mencionar y resaltar que la administración de probióticos y de prebióticos pues puede ser beneficiosa para promover la absorción de micronutrientes, así como mejorar los marcadores metabólicos y los marcadores inflamatorios. Además, para prevenir o reducir la incidencia de complicaciones, se recomienda una suplementación nutricional de rutina que va a incluir multivitamínicos, vitamina B, hierro, minerales, calcio, etc. Rápidamente con el manejo de nutrientes tenemos en el caso de los carbohidratos que se va a observar una ligera reducción de la cantidad de glucosa absorbida, pero debido a este vaciamiento gástrico acelerado va a haber también una rápida captación de glucosa postprandial. Además de que este mismo vaciamiento rápido va a aumentar la liberación del péptido similar al glucagón o GLP-1, que nos va a provocar una estimulación de las células pancreáticas, lo cual a su vez va a aumentar la estimulación de secreción de insulina y nos puede llevar a una tendencia a la hipoglucemia. Pasando con los lípidos, tenemos que en condiciones normales, pues los lípidos llegan al duodeno y provocan la liberación de colecistoquinina o CCK, la cual pues va a estimular la motilidad del intestino delgado y la liberación de lo que son las enzimas pancreáticas y la bilis. Pero pues en este caso los lípidos ya no van a llegar de esta forma, se va a reducir la secreción de bilis, se va a reducir la secreción de enzimas pancreáticas y por lo tanto se llegan a encontrar en estudios la expresión de grasa fecal postquirúrgica. Por otro lado, lo que son las proteínas, en realidad su mala absorción obviamente disminuye, pero no es tan crucial como lo de las otras. Ahora vamos a pasar con los resultados.
Sabemos de antemano que la cirugía bariátrica está estrechamente relacionada con lo que es la pérdida de peso excesiva. La pérdida del peso extra es el principal y el más evidente resultado postquirúrgico de la cirugía bariátrica. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos hablando de una cirugía metabólica. Va a haber cambios metabólicos dentro del cuerpo, no solo lo que vemos en la superficie. Vamos a tener cambios más allá del peso, que tanto pueden ser positivos como pueden ser negativos, y por ello debemos tener los cuidados adecuados postquirúrgicos, tanto de la dieta como de la suplementación y del cuidado de la salud del paciente para llevar una buena calidad de vida. Como ya mencionábamos, la pérdida de peso es el principal cambio, pero esto también se va a acompañar de algo muy importante, que es la remisión de diabetes mellitus tipo 2. Y lo que es el peso va a estar relacionado de acuerdo al procedimiento, pero en general tenemos que al primer año postquirúrgico vamos a tener una pérdida del peso corporal total de entre un 15 y un 40% dependiendo del procedimiento, y del peso corporal excesivo entre un 30 hasta un 70% del peso excesivo extra. Entonces, en lo que es cambios en el mecanismo de la glucosa y por lo tanto la remisión de la diabetes tipo 2, vamos a tener una disminución de la hemoglobina glucosilada hasta un 6.3%, reducción de ICAMS, de lectina E, ETI y succinato. El paciente va a conseguir una disminución de niveles circulantes de succinato, va a frenar la finalización del ciclo de Krebs y así va a evitar la producción excesiva de glucosa. Evidentemente, la evidencia sugiere caídas significativas de insulina, de hemoglobina glucosilada, del IMC, de los triglicéridos, del colesterol y de la hipertensión arterial. Vamos a continuar viendo resultados de pérdida de peso. Tenemos aquí 3 imágenes de personas que se realizaron cirugías bariátricas y podemos ver la evidente pérdida de peso corporal. Continuando con resultados cardiovasculares, tenemos un estudio de la Revista Europea de Endocrinología que realizó un ensayo clínico evaluando diferentes factores de riesgo posteriores a una gran pérdida de peso. Ya puede ser desde cambios en el estilo de vida hasta bypass. Y aquí pues tenemos que en los pacientes quirúrgicos sus resultados fueron una disminución de la diabetes mellitus tipo 2 de hasta un 70%. En lo que es la hipertensión arterial hubo una reducción hasta de un 40%. Y también estos pacientes tuvieron una disminución de riesgo de accidente cerebrovascular. A excepción de los pacientes que tenían diabetes mellitus, ellos no presentaron una disminución de este riesgo. También tuvieron un menor riesgo de infarto agudo del miocardio y de fibrilación auricular. También vamos a encontrar una disminución de la HP60, que a pesar de ser una proteína con un rol importante en el funcionamiento de la célula, también participa en la progresión de diferentes enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, mucha medicación de la misma se dedica a bloquear la HP60. Entonces, esta disminución también provocó un beneficio en estos resultados cardiovasculares. Y sorprendentemente, muchos de los pacientes que se sometieron a esta pérdida de peso quirúrgica tuvieron que reducir o incluso suspender su medicación. Continuando con cirugía bariátrica y su relación con el cáncer, vamos a tener que la cirugía bariátrica está relacionada con la disminución de la incidencia de algunos tipos de cáncer, principalmente en la mujer, debido a que existen distintos mecanismos en lo que es la obesidad que nos van a propiciar la aparición de cáncer. Entonces vamos a tener entre estos mecanismos la hiperestrogenemia, la resistencia a la insulina y la inflamación crónica, las cuales son situaciones que posterior a la cirugía y posterior a la enorme pérdida de peso van a disminuir. Entonces, lo podemos explicar de esta manera. La obesidad tiene obviamente altas concentraciones de lo que es tejido adiposo, que el tejido adiposo nos va a sintetizar altas concentraciones de enzima aromatasa. La enzima aromatasa a su vez
va a dar una síntesis de estrógenos, mientras que por otro lado, la misma obesidad nos puede generar una resistencia a la insulina. Esta situación de resistencia a la insulina nos va a disminuir las concentraciones de globulina fijadora de hormonas sexuales, que a su vez van a aumentar la biodisponibilidad de estos estrógenos que se están sintetizando, y por lo tanto esta hiperestrogenemia pues va a estar relacionada con distintos tipos de cánceres como de mama, endometrio u ovario. Bueno, continuando con los cambios en la función endocrina, vamos a tener que estos se van a deber principalmente a la rápida entrada y absorción de nutrientes derivado de los cambios en la anatomía posteriores a la cirugía. Primero tenemos el GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón y que ya lo veníamos mencionando hace unas diapositivas atrás, que pues este es una hormona peptídica y también es un neurotransmisor. Tiene numerosos efectos metabólicos, entre ellos tiene la capacidad de mejorar las células beta y por lo tanto la rápida entrada de absorción de nutrientes va a elevar sus concentraciones hasta 3 veces más alto, lo que a su vez nos va a dar una mayor sensibilidad a la insulina y así también un mejor control glucémico. Además, esta también va a promover la saciedad y va a suprimir la liberación de glucagón, por lo que se va a disminuir la liponogénesis en novo y los metabolitos tóxicos derivados de los triglicéridos. También tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos, que tiene distintas funciones en las que incluye el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, la angiogénesis, reparación de heridas epiteliales y endoteliales, y además son capaces de actuar como hormonas. Entonces, según la evidencia, hay un aumento inevitable del mismo posterior a la cirugía bariátrica, y estos van a catalizar la pérdida de peso, principalmente el metabolismo de la FGF19 y FGF21, quienes van a estar implicadas en la regulación de la biosíntesis de ácidos biliares, del metabolismo de la glucosa y de los lípidos, y del aumento en la función de las células beta en los islotes. Y por último tenemos el péptido pancreático, que va a ser una hormona péptido-intestinal cuya principal función va a ser la regulación del apetito y que sus concentraciones van a verse aumentadas posterior a la cirugía. Ahora tenemos esta tablita en la que resumimos el tipo de procedimiento y los cambios principales que vamos a tener en ellos. Primero, la mortalidad a 30 días tenemos que entre todos los procedimientos pues realmente es muy baja, es menor al 1% de los pacientes. Vemos aquí, por ejemplo, en la Y de Rhodes que solo va a haber una mortalidad entre el 0.3 al 0.5 de los pacientes. Entre lo que es la derivación pancreática con Y de Rhodes al 1.1% de los pacientes es la que más tiene, mientras que mencionamos que la banda gástrica era la menos asociada a mortalidad, que es del solo el 0.05% de los pacientes. En morbilidad tenemos que va a depender del procedimiento, pero igual la que menos tiene pues va a ser la banda gástrica ajustable. También tenemos en la pérdida de peso corporal total, que no debe confundirse con la pérdida de peso excesivo. Estas son diferentes, también van a depender del procedimiento. Entre la pérdida de peso que más encontramos en porcentaje es tanto la de derivación de Y de Rhodes y la derivación biliopancreática con cruce duodenal. Y también pues en la que menos encontramos es la banda gástrica ajustable. En pérdida de peso corporal excesivo, que es nada más el peso que el paciente tiene de más, encontramos que hay muy buenos resultados en cualquiera de los procedimientos, aunque igual son diferentes. Tenemos que en la Y de Rhodes vamos a encontrar una media de un 68%. El paciente va a estar perdiendo casi el 70% del peso corporal que tiene de más. Igual, en la derivación pancreática con cruce duodenal es de más del 70%. También tenemos en lo que es la banda gástrica ajustable, que va desde el 29 al 50% de pérdida de peso excesivo, lo cual es un porcentaje muy bueno.
Después tenemos la remisión de la diabetes, que ya lo habíamos mencionado. Se encontraba la remisión de la diabetes hasta en un 77% de los pacientes que se sometían a este tipo de cirugías debido a todos estos cambios cardiovasculares y cambios de endocrinología, en lo que se va a dar una mayor sensibilidad a la insulina, va a haber mejor cambios en el control glucémico y también cada una tiene muy buenos porcentajes, nada más lo que es la banda gástrica ajustable pues tiene un menor porcentaje, pero igual en un tercio es un porcentaje bastante bueno. Igual la mayoría de estos pacientes va a presentar una remisión de la diabetes. En la remisión de la dislipidemia también podemos encontrar muy buenos porcentajes, desde un 63% hasta un 80%. En promedio del 70% de estos pacientes van a tener una remisión de la dislipidemia. En remisión de la hipertensión también tenemos porcentajes muy buenos, hasta de un 62% en promedio por todos los procedimientos. Y finalmente tenemos la remisión de la apnea del sueño, que es uno de los cambios positivos que más se mencionan y que son más comunes posterior a una cirugía bariátrica. Entre estos llegan a ser hasta de un 84%. Vemos que es un porcentaje muy alto. En realidad, todos los tipos de cirugía bariátrica tienen porcentajes muy altos de remisión de apnea. Iniciando con las complicaciones, tenemos la anemia por deficiencia de hierro, la cual va a ser una complicación muy común, si no es que la más común, en los pacientes sometidos a este tipo de cirugía. Vamos a tener que la incidencia de pacientes que la pueden adquirir es hasta un 74%, lo cual es un porcentaje muy elevado. Después vamos a tener que los niveles séricos de hierro se van a disminuir. La deficiencia puede ser desde un 15 hasta un 40%. Y el 20% de los pacientes van a adquirir una anemia ferropénica real. Principalmente la hipovitaminosis de B12 y la deficiencia de hierro van a ser dos complicaciones metabólicas muy frecuentes en la derivación gástrica en Y de Rose. Además de que la vitamina B12 es muy importante para la formación de glóbulos rojos. Siguiendo con los factores que van a influir, tenemos la reducción de la ingesta, la poca superficie de absorción debido a los cambios anatómicos que se generan en este tipo de cirugías, y también tenemos la secreción de ácido clorhídrico disminuida debido a que ya no hay una suficiente estimulación para la producción. Sabemos que el hierro se absorbe en el duodeno y en la porción proximal del yeyuno, y por lo tanto vamos a estar quitando su máxima absorción. Ya habíamos mencionado que estaba muy relacionado con la Y de Rose, y como tal estas deficiencias de hierro pues se pueden tratar con suplementos. Un buen suplemento que podemos utilizar es el gluconato de hierro, el cual se absorbe de manera eficiente en superficies que no son ácidas. Al igual que debemos tomar en cuenta que la hipovitaminosis de B12 es en realidad por un retraso con la mezcla en el factor intrínseco, y por lo tanto muchas veces, aunque aumentemos la ingesta, esta hipovitaminosis no se va a resolver. Es por eso que hay compuestos que ya incluyen el factor intrínseco, y hay en muchas presentaciones en las que podemos administrar la vitamina B12, tanto sublingual como para aerosoles nasales e incluso inyecciones parenterales. Continuando con las complicaciones y sin detenernos mucho, vamos a tener la desnutrición. Obviamente, tanto la restricción como la mala absorción de nutrientes nos van a provocar ciertas deficiencias, tanto de vitamina A, B, C y D. Debemos de saber que la hipovitaminosis de B12 también va a exponer al paciente a riesgos como neurológicos, mentales y cognitivos. Dejando de lado las complicaciones metabólicas, vamos a entrar a lo que es la hemorragia gastrointestinal, que es una de las complicaciones, si no la más temida posterior a una cirugía bariátrica. Debemos de saber que muchas veces estos pacientes, los únicos signos que nos van a presentar son agitación con un poco de taquicardia, pero muchas veces se pueden presentar con taquicardia, taquipnea, fiebre y dolor. Y es por ello que debemos estar al pendiente para poder tener una sospecha de fuga. En caso de que se sospeche una fuga, entonces ya se puede realizar una tomografía computarizada con administración oral de contraste para ver dónde está ocurriendo la fuga, y también se puede realizar una laparoscopía para establecer un diagnóstico antes de que ésta produzca una septicemia fulminante en el paciente. Entrando con la formación de cálculos renales, estos van a estar formados
por depósitos de oxalatos de calcio en el 70% de los pacientes, y aparte estos no van a responder a la aplicación de ácido dexociclólico ni otros fármacos. Debemos de saber que los ácidos biliares se sintetizan a partir del colesterol, principalmente en los hepatocitos, y junto con otros constituyentes biliares van a ser vaciados al intestino delgado, y aquí van a actuar tanto en la emulsificación de grasas, de colesterol y de vitaminas. Por lo tanto, la cirugía puede cambiar tanto su composición como sus niveles. Esto puede provocar un aumento hasta por 5 de los litos sintomáticos en este tipo de pacientes. Ahora ya casi para terminar, pues vamos a hablar de lo que es la hipovitaminosis D y la osteoporosis. Ya vimos en la diapositiva de desnutrición que va a provocarse una hipovitaminosis de la vitamina D, la cual está directamente relacionada con la osteoporosis. Y como tal, pues vamos a tener una disminución de la mineralización ósea y de la densidad ósea. Se ha demostrado también el aumento de la actividad de los osteoclastos, que este va a ser un fenómeno tanto prevalente y va a impedir una homeostasis ósea. Por lo tanto, los pacientes sometidos a cirugías bariátricas se van a asociar a una mayor incidencia de fracturas, principalmente del miembro superior. La última complicación que vamos a revisar en esta presentación es la embolia pulmonar, la cual es una de las complicaciones más temidas después de cualquier cirugía bariátrica. Su incidencia en grandes series publicadas como en derivación gástrica en Yeder-Roux a veces supera al 1%. Sin embargo, las complicaciones trombóticas como la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar se asocian con menos frecuencia a lo que son las intervenciones laparoscópicas que a aquellas derivaciones gástricas abiertas, aunque aún así estas representan un 17% de las muertes y hasta un 80% de los pacientes que mueren posterior a una cirugía bariátrica presentan signos y síntomas de tromboembolismo. Como tal, debemos hacer un énfasis en la profilaxis de trombosis venosa profunda mediante deambulación temprana, heparina de bajo peso molecular. Estas han reducido la incidencia de tromboembolismo hasta en un 0,23%. Y ya para finalizar, tenemos unas recomendaciones finales para llevar a cabo una buena intervención quirúrgica y una buena recuperación posoperatoria. Primero tenemos que hay que preparar al paciente previo a la cirugía con una dieta baja en calorías desde 14 días antes del procedimiento. Después debemos tener esta recomendación que nos indica que para una protección de la función renal debemos administrar en transquirúrgico de 4 a 10 mililitros de líquidos por kilogramo del paciente. Como tercera recomendación tenemos que para evitar la formación de cálculos renales, que ya vimos que es una complicación bastante común, se recomienda administrar citrato de potasio cálcico. Como cuarta recomendación tenemos que para evitar dehiscencias en el bypass se deben utilizar grapas y encima el sobrecocido. Y como quinta y última recomendación tenemos que el mejor control analgésico en posoperatorios es la rupivacaína, que es un tipo de analgésico de la clase de las aminas, y que ya habíamos mencionado que los analgésicos tipo opioides en realidad no son necesarios, no hay una necesidad de administrarlo en este tipo de procedimientos laparoscópicos. Y estas serían mis recomendaciones finales. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por darme un poco de su tiempo para compartirles este tema. Ha sido un placer para mí y espero estarnos viendo muy pronto. Hasta luego.